y lo tenemos en contacto con nosotros al doctor Daniel López Rossetti. Muchísimas gracias por estos minutos, un documental que realmente nos conmovió a quienes estamos del otro lado de la pantalla. Me imagino lo que debe haber sido para usted, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Jimena, y a toda la audiencia. Sí, fue realmente conmovedor todo, desde el comienzo, pero no desde el comienzo solamente de la salida de Aeroparque, sino el planeamiento, el estudio, la investigación, la preparación de cámaras, etcétera. Realmente, Jimena, sí, fue verdaderamente una experiencia que aquilaté en mi vida como una de las que seguramente me voy a llevar, y lo digo profundamente, ¿no? No son muchas más de 5 o 10 experiencias que en la vida he tenido y que han resultado memorables. Esta es una por el nivel de potencia y de aprendizaje. Me imagino que debe haber sido muy movilizador. Comencemos por el viaje, que fue un largo trayecto a caballo. Queremos saber un poquito cómo fue y qué se siente atravesar todo eso, todo ese camino. Bueno, yo tenía, Jimena, una expectativa, porque lo había estudiado, lo había preparado, había estudiado la geografía, tenía todo mi material de montaña, bueno, todo lo que uno hace previamente para una aventura, entre comillas, de esta naturaleza, y, y tenía una expectativa muy potente, Jimena y los que están en casa, sobre qué iba a sentir al llegar a ese lugar. Porque aprendí de los montañistas, Jimena, que los montañistas cuando hacen cumbre, cuando llegan a donde querían llegar y plantan ahí su bandera, en general es un momento de gloria, de euforia, de algarabía. Acá es distinto, es quizás la única cumbre que podemos tener donde es un momento de paz, de reflexión, de aprendizaje. Yo sé que para mucha gente, y quienes hayan visto la película La Sociedad de la Nieve, película que recomiendo, y que recomiendo llegar hasta el final, porque termina bien, llegar hasta el final, y tratar de sacarle, Jimena, aprendizaje. Una cosa en la vida es saber, es conocer. Otra cosa es aprender. Conocer es tener conocimiento. En cambio, aprender es cambiar de conducta en relación al conocimiento que uno tiene. Y ahí, si bien yo trabajo en medicina del estrés, soy médico de hospital y la mayoría de nosotros conocemos cosas elementales sobre la importancia de la vida, la filosofía de la vida, que hoy estamos, mañana no, y cómo la vida se abre camino y los esfuerzos que hay que hacer, y esta epopeya que vos, Jimena, lo dijiste recién, tragedia barra milagro, porque sin duda fue una tragedia, pero sin duda fue un milagro. Y el milagro se produjo porque murieron muchas personas, murieron 29 personas. De haber muerto menos, nunca hubiésemos sabido más nada, porque los que llegaron, los 16 que llegaron, no hubieran llegado si no tenían el alimento suficiente. Es muy potente todo. Imagínate que se dejaba de buscar un avión en los Andes. 34 aviones cayeron en la historia en los Andes y nunca hubo sobrevivientes. Al 10.º día, las autoridades chilenas dejaron de buscar porque la posibilidad de sobrevida, eso decía 10.º día, era el protocolo, pero no podía haber nadie vivo. Y llegaron vivos el día 72. Una epopeya. ¿Y por qué? Porque sabemos que un poco el objetivo de este viaje también fue buscar respuestas a este fenómeno, a este milagro del por qué 16 personas llegaron con vida. ¿Por qué, doctor? Sí, hay cuestiones médicas también, ¿no? De por qué pudieron haber llegado, cómo sobrevivieron. Hay motivos médicos. Uno de los heridos, por ejemplo, tuvo un traumatismo de cráneo enorme, lo dieron por muerto, lo dejaron entre los muertos fuera del fuselaje del avión, porque creían que estaba muerto, y al tercer día estaba vivo. ¿Y por qué vivió? Y vivió porque el congelamiento lo ayudó a disminuir el metabolismo, la deshidratación lo ayudó a que no tenga edema cerebral, y la fractura de cráneo lo ayudó a que no haya un edema cerebral que hubiese terminado con la vida, porque
es lo que hacemos hoy con alguien que tiene un traumatismo de cráneo y que hay que evacuar parte del hematoma que se produce haciendo un agujerito, algo que se llama craniotomía, que ahí ya estaba naturalmente. Ese es un caso, pero todos, digamos, si vos me preguntás cómo llegaron después de 72 días, y tiene que ver con, primero, juventud. De esto no cabe ninguna duda. Eran chicos, entre 19 y 22 años. Deportistas. Eran deportistas. Jimena, eran deportistas y eran equipo. El todo es más que la suma de las partes. El equipo de trabajo existe. O sea, eran deportistas, eran jóvenes, eran equipo y fueron muy inteligentes. Vos imaginate que no dormían de noche, porque si te dormías de noche te congelabas. Tenías que dormir de día, saliendo del fuselaje del avión al sol, donde no te ibas a morir por congelamiento. O sea, hicieron una cantidad de cosas. Roberto Canessa, estudiante de medicina de primer año, que no podía saber nada en primer año de medicina, nada. En primer año aprendés mucho de anatomía, de histología, pero no aprendés de lo que es un paciente, no sabés poner una curita, no haces curaciones, no haces reducción de fracturas, no usás el estetoscopio, no sabés usar un botiquín. Recién después viene cuando un estudiante de medicina empieza lo que se llama unidad docente hospitalaria, que empieza a ver pacientes, pero él se recibió de médico ahí arriba, él actuó como médico, redujo fracturas. Cuando alguien necesitaba, todos lo miraban y él no eludió esa responsabilidad. Y de esto, cada uno de ellos, vos podías sacar un aprendizaje. Mira, sí, y perdoná la lata y el tiempo que tarda en decir esto, ¿no? Pero es un placer escucharlo. ¿Sabes? Es que fue muy potente para todo nuestro equipo, todo el equipo de Telefe. Fue algo tan lindo, tan lindo. Mira, arriba hay como un monolito en forma piramidal y de un lado están, porque la tripulación, los que iban en el avión eran 45 personas. 5 eran tripulantes, que murieron todos, y 29 fallecieron, 16 sobrevivieron. Y de un lugar, en una de las caras de esa pirámide, están los que fallecieron, los 29 muertos. Y del otro lado, los 16 que sobrevivieron. Y yo creo que ahí hay una enseñanza filosófica que quiero transmitir a tu audiencia, Jimena. Yo como médico todos sabemos, porque voy a decir algo obvio que todos los que me están escuchando lo saben. Todos. Nos podemos morir de un momento a otro. Esto lo saben todos. Lo saben todos. Nadie no lo sabe. Lo que no hacemos es actuar en consecuencia, aprovechar la vida. Una vez alguien me dijo, imagínate las veces que he visto morir gente, en unidad de terapia intensiva y en unidad coronaria. Y una vez, un español, en un lugar, en un restaurante, un mozo, empecé a hablar con él, yo estaba con mi señora, y en esa conversación filosófica de gente que sabe más que uno, me dijo, mi papá siempre decía, hoy estamos y mañana no. Esto lo sabemos todos, pero tomar conciencia de eso hace que uno le asigne un valor a la vida, a la vida del día de hoy. No sé si me explico, Jimena. Sí. Entonces, en esa pirámide, de un lado están los que murieron, los que venían festejando para ir a jugar un partido de rugby y ya no están. Esos nos dicen que hoy estamos, mañana no. Aprovechemos la vida. Y los que sobrevivieron hicieron lo imposible para ganar esa vida. Y lo hicieron día tras día, con un esfuerzo titánico. Dejaban más comida para los que tenían que caminar. Inteligencia, momentos de risa, de alegría, de compartir, de fumar algo juntos, de contar anécdotas, de contar que si estuvieran en Montevideo irían a comer chivito en un lugar que se llama Arocena. Es decir, cuando uno se mete en eso, y eso en la película se ve, es muy, muy potente, pero pasa algo más. Esos 16 que sobrevivieron, no solamente sobrevivieron, sino que fueron por el mundo entero contando su historia de por qué sobrevivieron, enseñando a vivir. Entonces, yo no me encontré ahí con un cementerio nada más.
me encontré con un evento importante que es la vida misma. Mis frases son dos: hoy estamos, mañana no. Entonces, si ese conocimiento lo tienen todos los que en este momento nos están escuchando, bueno, aproveche el día de hoy. Si tiene algo lindo para hacer, no lo deje para mañana. Si le quiere dar un saludo a alguien, hágalo. Si quiere compartir una pizza con amigos, llámelos ahora y digan nos vemos el fin de semana y compartimos. Porque hoy estamos, mañana no. Y los que vivieron nos enseñan a tener proyecto, a tener que salir para adelante, a saber que todos nuestros problemas pueden ser de un momento a otro inmensamente pequeños frente a la adversidad. Entonces, y después, lo que aprendamos en la vida, tenemos que aprender, como ellos, a transmitirlo a los demás. Y eso es lo que humildemente estoy tratando de hacer. Cuando nosotros fuimos con el equipo de Telefe, tanto con Emiliano, con el lituano, con Pedro, con Matías, los cuatro hemos aprendido muchísimo. Y el último día, cuando ya estábamos en San Rafael, Mendoza, compartiendo una comida y un vasito de vino, dijimos, esto lo tenemos que contar. Tenemos que contar lo que aprendimos para que esto se traslade a los demás. Eso también ayuda a las personas. Muchísimas gracias por este mensaje. La verdad es que son palabras que, como usted dice, uno por ahí le resuenan, las tiene presente, pero es muy difícil vivir todos los días de la manera en la que uno quiere y valorando la vida, ¿no? Valorando el segundo al segundo. Doctor, usted es piloto también. Soy piloto de avión. Cuando obviamente me recibí después, soy piloto comercial, compañeros míos son comandantes de aerolíneas. Y cuando hice el curso de piloto, que lleva tiempo hasta llegar piloto comercial, este accidente siempre es un accidente hablado entre todos los pilotos, ¿no? ¿Y es un accidente que se podría haber evitado por el accionar del piloto? ¿Cuál es la sensación que le queda a usted como piloto habiendo estado en el lugar de los hechos? No es que lo diga yo, fue error humano. El avión salió de Montevideo, había tormenta, pernoctó en Mendoza, salió al día siguiente, las condiciones de tiempo no eran las mejores, y cuando un avión va, sobre todo este tipo de avión, un Fairchild, un biturbo hélice, 2 motores, tenía que volar hacia el sur. ¿Para qué? Para pasar por un lugar donde la cordillera de los Andes es más baja. Entonces va por Mendoza, baja el nivel, va hacia el sur, y cuando la cordillera es más baja, ahí vira hacia la derecha, es decir, hacia el lado de Chile, y tiene que llegar hasta Curicó, un lugar que ya es Chile, una ciudad en Chile. Y en Curicó virar a la derecha para ir a Santiago de Chile. Bueno, por error técnico y por una cuestión de lectura de instrumentos y tormenta, ellos creían que habían pasado Curicó, eso en la película se ve, creían que habían pasado Curicó, viraron a la derecha y a los pocos minutos se encontraron con las montañas. Es impresionante ver, Jimena, que en la película se ve cuando tiran el comando del avión hacia arriba con toda potencia para evitar la montaña, por muy poco toca con 3 picos pequeños, esos 3 picos que tuvimos oportunidad de verlos, de fotografiarlos, de filmarlos, se llaman los gendarmes, porque son como 3 gendarmes que están parados ahí, por pocos metros no lo tocaban y esto no hubiera pasado. Pero sí hay una enseñanza aeronáutica en esto. Doctor, le quiero preguntar algunas cuestiones también que se muestran en la película, que vimos en estos documentales y tienen que ver con cómo sobrevivieron tomando agua de hielo, que no tiene, sabemos que no tiene las mismas sales, las mismas propiedades que el agua potable. El porqué de la orina negra y también cómo fue esta decisión de decir, a ver, tenemos que alimentarnos y vamos a tomar una acción en relación a esto. Yo me doy cuenta que hasta te cuesta decir que tuvieron que comer carne humana. Sí. Es potente, cuesta, y los que nos están viendo ahora deben estar diciendo qué terrible. Bueno, pero es como una donación de órgano, es dar vida a otros. La orina negra que se ve en la película
es porque en determinadas condiciones de falta de alimento, ya uno consumió todo el azúcar del cuerpo, toda la grasa del cuerpo, y los músculos empiezan a deshacerse de algún modo, y empiezan a eliminar una sustancia que tiene, unas proteínas, unas sustancias que son pigmentadas. Así como está la hemoglobina, que pigmenta los glóbulos rojos, está la mioglobina, que pigmenta los músculos. Bueno, esos pigmentos pasan a la sangre y se eliminan por el riñón y son de color negro, de color oscuro, sobre todo cuando una persona está deshidratada. Agua no tenían, y pasa lo que pasa en la Antártida. La gente no sabe, pero en las bases antárticas de la Argentina no hay agua. Y uno dice, ¿cómo que no hay agua? No, no hay agua. Lo que hay es hielo. Hay que usar combustible para calentar ese hielo y generar agua, y después agregarle a ese hielo sales y agregar y clorarla para poder consumirla. Acá el primero que lo hizo es que es Adolfo Fito Strauch, con quien nos entrevistamos junto con, en esta salida. Fue emocionante entrevistarnos con Fito. Yo lo voy a ir a ver ahora dentro de un tiempito a Uruguay. Fue una experiencia de las más potentes de mi vida, y fue él el que dobló una chapa de metal, poniéndola de manera tal que al poner nieve y hielo ahí, el sol, esa chapa funcionaba como un espejo cóncavo, donde concentraba el sol, eso levantaba la temperatura y gota a gota iba cayendo agua. Agua es agua como la que se compra en la estación de servicio para las baterías de los autos, agua destilada. No es agua potable, porque no tiene sales, pero no había otra agua y seguramente la mezclaron con otras sales o de metales, porque se mezclaba con metales, o también con carne, que en sí mismo tenía metales, tenía sales. Con lo cual, de algún modo, si bien fue seguramente una bebida indigesta, fue en definitiva potable. Doctor, yo creo que bastante ya dijo acerca de lo que le dejó esta experiencia a nivel personal. Yo me imagino que fue un antes y un después. ¿Cómo le transmite esta experiencia a la gente? Cuando un grupo de personas va a hacer algo de turismo, se sube a un micro y va a ver algo nuevo, lo que sea, todo el contingente se baja y ve lo que fueron a ver: las cataratas del Iguazú, no sé, el Calafate, lo que fuera. Y después, cuando todos suben al micro, y esto seguramente, Jimena, te pasó a vos y a todos los que nos están escuchando, si uno le pregunta a los 40 que están en el micro, ¿qué te pareció? Y todos van a tener opiniones distintas. ¿Por qué? Porque todos vieron algo distinto. En el hospital decimos que la realidad, en el servicio de medicina del estrés decimos que la realidad no existe, es una construcción de nuestra mente. Es decir, la realidad es la interpretación de los hechos desde mis propios procesos psíquicos. Es por eso que ante un mismo evento, Juan lo maneja de un modo y Pedro lo maneja de otro. Cada persona que viva un evento como este se va a llevar una experiencia distinta de acuerdo a lo abierto que tenga las orejas, a lo abierto que tenga el oído. A mí me gusta decir, un libro que recomiendo muchísimo, muchísimo, es El Principito, de Saint-Exupéry. El Principito es un hermoso libro, pero no es un libro. Son muchos libros. El Principito es un libro si lo lees a los 15 años, pero si lo lees a los 20, es un libro diferente. A los 30 es diferente, a los 40 es diferente, a los 50 es diferente, a los 60 es diferente, y así. El libro es el mismo, el diferente es uno. Bueno, eso pasa en casi todo aprendizaje y en toda experiencia. Las cosas están ahí. El tema es si cada uno de nosotros podemos aprender. Por eso decía al comienzo que una cosa es saber y conocer, y la otra es aprender. Saber es tener conocimiento, aprender es cambiar de conducta. Si alguien va ahí y entiende que hoy estamos y mañana no, posiblemente viva mejor el día de hoy y celebre más cuando salga el sol mañana. No sé si me explico.
Perfectamente, doctor. Le agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos con nosotros. La verdad es que disfrutamos mucho del documental y nos parecía interesante poder escucharlo también a usted y conocer qué es lo que le había dejado. Muchísimas gracias. Ojalá resulte de interés y utilidad. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. A usted. Gracias.